Hay una ordenanza en la palabra del Señor para todos nosotros como sus hijos, todos aquellos que hemos dado ese paso de fe de aceptar a Cristo como nuestro Señor. Y cuando decimos nuestro Señor es pues el amo de nuestras vidas, y que desde ese momento en delante nosotros tomamos esa decisión de someter nuestra vida al señorío de Cristo. Bueno, cuando damos ese paso, pues es muy importante. Y empezamos a conocer a Dios, a leer su palabra, y empezamos a encontrar lo que es su voluntad. Bueno, pues su voluntad es que toda nuestra vida sea alineada de acuerdo a la palabra del Señor. Que nuestras palabras también sean conforme a las palabras de Cristo. Que toda nuestra conducta y nuestra manera de vivir ahora se esté basada en la palabra de Dios. Y algo así paralelo, hay una ordenanza, una instrucción acerca de que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que desde que venimos al Señor, toda nuestra vida debe estar ahora consagrada, dedicada a Dios, a obedecer a Dios, conforme lo que Él nos pide en su palabra. Entonces, se da un paso muy importante, un gran paso espiritual gigantesco, cuando nosotros decidimos que todo lo que vemos, todo lo que oímos en los días, en nuestra vida, todo lo que sucede alrededor nuestro, analizarlo todo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Todo, absolutamente todo. Desde el clima, ¿qué dice la palabra del Señor acerca del clima, del frío, del calor? Vemos animales en la naturaleza. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de la naturaleza? Se murió una persona. ¿Qué dice Dios acerca de la muerte? Cualquier situación, los dineros, todo, absolutamente todo, las palabras que escuchamos, los movimientos políticos sociales de la región donde nos toca, lo que escuchamos acerca de esas olas de cambios en el mundo. Todo eso hay que revisarlo, analizarlo conforme a la palabra de Dios. O sea, pensémoslo, pero de acuerdo a la palabra del Señor. Desde si vemos a un bebé que está siendo amamantado, rápidamente ver esa escena, esa circunstancia que nos toca enfrentar cualquiera de nuestros días. ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de eso? El nacimiento de un bebé, el vuelo de un pájaro, un accidente que ocurre, todo, absolutamente. Si nos enteramos que, pues que en una familia hay bendición, bueno, analicémoslo de acuerdo a la palabra del Señor, pero absolutamente todo, las cosas positivas y las cosas negativas, todo hay que analizarlo. Nuestro corazón mismo, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que soñamos, todo tenemos que llevarlo a tratar de entenderlo, pero con los fundamentos bíblicos. Y entonces entenderemos lo que es justo, lo que es recto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que está sucio, lo que es pecado, todo, absolutamente. Porque muchas veces llevamos nuestra vida, vivimos todos los días, pero, desarrollamos nuestra vida, pero no analizamos nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, sí, amamos a Dios, conocemos algo de la Biblia, pero no metemos a la Biblia en todas nuestras conductas diarias, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y haz este ejercicio y te vas a dar cuenta de que definitivamente la vida es completamente diferente.
Se oyen muchas noticias. A ver, todo eso que se oye en las noticias, en los programas de televisión, en los periódicos, todo eso que se comenta, todo lo que sucede allí, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué dice la Biblia? Siempre es, ¿qué dice la palabra del Señor? Recordemos que está esa escritura que dice, a la ley y al testimonio. Porque si no, terminamos, ay Dios, terminamos nosotros pensando o creyéndole al mundo que si la familia pequeña vive mejor, ¿qué dice la Biblia? Que si hay que tener nada más 1 o 2 hijos, ¿qué dice la Biblia al respecto? O sea, todo, absolutamente, usos y costumbres de los pueblos. Y entonces, cuando hacemos este ejercicio espiritual y ya se hace parte de nuestra vida, ¿sabes una cosa? La vida se ve bien diferente. La vida se ve muy diferente. Oye, nos vino una pandemia terrible, tremendo, de gran dolor y sufrimiento y muerte. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Es que se va a morir toda la humanidad. Pues la Biblia no dice tal cosa, ¿verdad? Sí nos habla que de tiempo en tiempo vendrán situaciones de muchas. Una de ellas, pues, pestes y pandemias y así. Eso viene en la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, pero está medido, está bajo tiempos, está establecido, pero no es el fin del mundo tampoco. Entonces, porque luego se llena uno de muchas telarañas en el pensamiento y de turbaciones y temores y qué dice la Biblia acerca del temor también. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que quiero decir? Que nos ejercitemos en someter nuestra vida y nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar a lo que diga la palabra del Señor. Porque lo que diga la palabra del Señor, eso es lo verdadero, eso es lo correcto. Y entonces estaremos conociendo, apreciando y viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Hay muchas personas por ahí, por ejemplo, en este tiempo que ya cuestionan el que algunos animales sean sacrificados para el alimento del hombre. O sea, que no se mate, vamos a decir, las vacas, los borregos, ya no los maten, porque bueno, ya hay muchos criterios allí. Pero, ¿y qué dice la Biblia respecto a que si podemos matar a los animales que Dios establece en su palabra, que esos sí los ha dado el Señor, ¿para qué? Pues para el alimento humano, ¿verdad? Entonces, porque si no vamos a terminar muy confundidos, no nomás en esto de los animales, no, en muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que alinear nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra del Señor. Bien, íbamos por allí en el capítulo 9, los últimos versículos que habíamos leído es, pues mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y luego entramos al capítulo 10, versículo 1, donde las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, pues por ahí estuvimos analizando un poco de esto. Todavía hay más que decir al respecto de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí donde dice que un pecador destruye mucho bien. Sí, las personas se esfuerzan por establecer sus vidas bajo ciertas formas de pensamiento, filosofías o principios, y bueno, van estableciendo sus vidas, las personas, las familias, y de pronto por ahí aparece el pecado o el pecador, la mano injusta, la mano del que lastima y ofende y agrede y causa alguna injusticia. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando aparece el pecador, destruye aquello que otras personas han ido construyendo. Y pudiéramos poner muchos ejemplos, pero así, en términos generales, el pecado es malo porque causa mucho daño. Causa todo tipo de pecado, un robo, un asesinato, un adulterio, una mentira, todo tipo de pecado causa mucho daño. Y destruye, ¿qué? Destruye el bien. Destruye el bien. Desde la esperanza,
que las personas tienen en las otras personas también es destruida por el pecado, ¿eh? Y creámosle a Dios, ¿eh? Por eso es que Dios está en contra del pecado, porque por el daño que hace. Por ejemplo, este le robó a este otro, ¿verdad? El pecador es el que está robando. Bueno, ¿y cuál es el daño que le hace al otro? Muchísimo, muchísimo. Le va a causar muchísimos problemas a la persona que traía o tenía ese dinero para su sustento, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora pues se lo han robado, ahora ya no tiene ese sustento. Ahí se le ha causado un daño a esa persona. A lo mejor necesitaba ese dinero para la educación de sus hijos o necesitaba ese dinero para unas medicinas. Bueno, le robaron. El pecador le robó. Bueno, hizo mucho, mucho, mucho daño a toda esa familia. Y aparte, pues le daña la esperanza de confiar en las demás personas, ¿verdad? También causa un daño moral, ¿verdad? Y hay más daños que se causan, pero bueno, habría muchos ejemplos. Luego dice en el capítulo 10, versículo 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Interesante reflexión, ¿eh? Y muy atípica, porque normalmente no hablamos de esto, ¿eh? El corazón del sabio está a su mano derecha. ¿Eso qué quiere decir? Y luego dice que el del necio está a su mano izquierda. Bueno, a ver, pues está interesante. Para empezar, aquí ya está haciendo una diferencia entre el sabio y el necio, ¿eh? Y más todavía, ¿eh? Fíjense hacia dónde está el sabio. Hacia la derecha. Bueno, la derecha es esta, ¿ok? Hacia la derecha. ¿Y hacia dónde está el necio? Hacia la izquierda. Por lo tanto, derecha no es lo mismo que izquierda. En la palabra del Señor, de este tema nunca se habla, ¿eh? Pero la derecha, ¿cómo se lo digo? La derecha representa la fuerza. En la derecha representa, déjeme decir, la línea de bendición. Y hay muchos ejemplos, ¿eh? Te recomiendo el video que subí que se llama No duermas por tu lado izquierdo. No duermas por el lado izquierdo. Y ahí establezco, dándote abundantes versículos de la diferencia que Dios hace en su palabra acerca de la derecha y la izquierda. No es lo mismo. Y habría muchísimos ejemplos. En aquel día, ¿verdad? Los justos estarán a la derecha. Y más, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Entonces, el corazón del sabio está a su mano derecha. ¿Qué querrá decir? Bueno, déjame darte así nada más un punto de vista. Hay en esa expresión una connotación de que pudiéramos decir que el corazón del sabio está cargado hacia la derecha o inclinado hacia la derecha. Otra vez, físicamente, inclinado hacia la derecha o cargado hacia la derecha. Déjame decírtelo de una manera muy rara. Bueno, cuando una persona es sabia, su corazón se inclina hacia la derecha. Pero cuando una persona es necia, su corazón se inclina hacia la izquierda. Interesante, ¿eh? Es interesante, pero bueno. Personalmente yo creo que esto es así, como lo acabo de expresar. En el ambiente espiritual, sabiduría y necedad. En el ambiente natural, reflejado precisamente en su mismo cuerpo. Sí, la sabiduría está reflejada también en el cuerpo. Veamos que en el rostro también, lo dice la palabra del Señor. Pero bien, entonces, ¿hacia dónde estará inclinado nuestro corazón? Muy interesante. Bien, versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura. Bueno, aquí nos describe cómo es el necio. El necio pierde la cordura. ¿Qué es eso de la cordura? Bueno, pues permanecer en aquello que es cuerdo, ¿verdad? Que es sensato, que digamos que al analizarlo, pues es bueno, ¿verdad? Que después de un análisis, otra vez, pero un análisis de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas cosas que para nosotros son buenas, para Dios no lo son. Para Dios no lo son. Interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, otra vez, busquemos la cordura. Busquemos la cordura. Las cosas sensatas.
las cosas que son correctas, que son justas. Y de esa manera nosotros estamos alineando nuestra vida con la voluntad del Señor. Dice que va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Sí, en otra escritura nos dice que el necio publica su necedad. O sea, de tan necio ya ni le da pena que sepan que él se porta mal, que él piensa contrario a la voluntad de Dios. Se jacta, se burla, ¿verdad? Tan así es su necedad. Y pudiéramos, yo creo que tanto tú como yo conocemos muchas personas ahí en nuestro ambiente que sí, definitivamente, sí, se pavonean hablando en contra de Dios, en contra de la Biblia, se burlan de los cristianos, ¿verdad? O sea, que hacen alarde de su propia necedad. Bueno, pues esa es la conducta de un necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Mira, este es un tip de la vida diaria muy interesante. Dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, el príncipe es aquella persona que tiene autoridad sobre ti. Tu padre, tu esposo, tu jefe, cualquier persona puesta en eminencia y que tiene autoridad sobre nuestras vidas en la actividad que sea, es esto tenido por príncipe, es el príncipe. Bueno, si por alguna razón se enoja contra ti, dice no dejes tu lugar. Muchas de las reacciones humanas es me voy, salgo y ¡pum! Cierro la puerta y me retiro de ese lugar, ¿verdad? Bueno, no lo hagamos cuando este enojo sea la persona que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Es una manera muy irrespetuosa, es una manera muy rebelde de relacionarse con aquel al que Dios le ha dado autoridad sobre nuestras vidas. Bueno, sería una gran rebeldía y una gran soberbia, porque el que está en autoridad, el príncipe que está en autoridad sobre nuestras vidas, no lo olvidemos, representa la autoridad de Dios. Por eso es que tengamos mucho cuidado con esas reacciones así de cuando tenemos algún conflicto, especialmente con aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí, fíjese nada más. Aquí está un porqué y un propósito de Dios. A ver, cuando hay un enojo pues ahí con nuestra autoridad y tú te vas de ese lugar, pues no te vas a ir como muy tranquilo, Normalmente te vas enojado, como dicen en términos muy coloquiales, te vas echando pestes, te vas gritando, te vas enojado, ¿verdad? Bueno, dice aquí que si reaccionas así, no eres manso. No tienes ese fruto espiritual es uno de los frutos del Espíritu Santo, mansedumbre. Mansedumbre. El manso no se rebela, el manso no grita, el manso no pelea, el manso permanece tranquilo, ¿verdad? Se haya cometido contigo alguna injusticia o no. A ver, estés tú en lo correcto o no, esté la otra persona en lo correcto o no. Lo que importa es la actitud nuestra. La actitud nuestra. Ser mansos. Pues dice aquí que cuando una persona hace eso, dice que no es manso, ¿verdad? Y si te vas molesto y enojado, atención con lo que te voy a decir. El pleito va a seguir, el enojo va a seguir. Y el que va a llevar la peor parte, pues eres tú. Eres tú. Dice aquí, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otra vez, cuando tienes ese enojo y te enojas y te vas molesto y amenazando y todo eso, no hay mansedumbre, no está el fruto del Espíritu Santo, ese fruto de la mansedumbre en nosotros. No está. Y para que los pleitos se calmen, se necesita la mansedumbre. La mansedumbre, dice, es la que hará cesar
grandes ofensas. Pero si no somos mansos, el pleito va a seguir, el enojo va a seguir. Y aplícalo también con la familia, ¿eh? Sí, con amigos también, con compañeros. Seamos mansos. Cuando haya pleitos o enojos, mira, no reacciones. Quédate tranquilo. Y no tengas reacciones violentas, ni de frases violentas. No. Mantente manso. Si te mantienes manso, entonces el pleito se va a apaciguar, Esa es una de las maneras más efectivas y más rápidas. Mira, este tip es bien importante, este consejo que Dios nos da en su palabra, ¿eh? Porque esto del enojo y los pleitos con las personas, ay Dios mío, es una debilidad espantosa. Mucha gente no se logra controlar cuando el enojo, no logra controlar sus reacciones y sus palabras. Y el pleito sigue, Bueno, si quieres que el pleito se apague, muéstrate manso. Bien, dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. La necedad está colocada en grandes alturas. ¿Ok? Dice, más los ricos están sentados en lugar bajo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Directa revelación, entendemos que, que la riqueza es muy peligrosa porque el rico se vuelve muy necio, se llena de necedades. Como la riqueza le da poder, le da estatus, le da autoridad, le da jerarquía, entonces empieza a actuar de una manera muy necia. Fíjate cómo lo dice. Dice, la necedad está colocada, ¿dónde? En grandes alturas. ¿Ok? Y dice, y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Ok? Bajo, pues bajo precisamente, si la necedad está arriba en las alturas, ¿verdad? Pues los ricos están bajo esa necedad. Y cuidado entonces con esa necedad. No es buena, el ser necios. Dice el versículo 7. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esto también lo vamos a ver en diferentes tiempos, en diferentes generaciones, en diferentes culturas. Siervos a caballo. O sea, de pronto la vida de aquel siervo se transforma y el siervo, ¿verdad?, es puesto en buenos puestos, en puestos brillantes, puestos de gloria, en puestos sobresalientes. O sea, el andar en caballo, ¿verdad?, es ya ser un señor, ser alguien, ¿verdad? Y luego dice, y príncipes que andaban como siervos. Bueno, ahora a la inversa. También de tiempo en tiempo sabremos que personas que estaban puestas en autoridad o en eminencia, de pronto, ¿verdad?, se les termina ese tiempo y ahora ya viven de otra manera y se mueven de otra manera. Y también hay personas que por voluntad propia lo hacen. Gente que ha sido encumbrada por muchas razones, ¿verdad? De pronto, por sí mismos renuncian a esos estatus, renuncian y de pronto escogen un estilo de vida humilde y sencillo. Eso también es bueno, ¿eh? El que hiciere hoyo caerá en él. Ay, 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 cuidado con lo que pensamos para los demás, ¿eh? Se vuelve contra nosotros. Dice, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Ay, otra vez. Cuidado con todas aquellas cosas que nosotros deseamos, pensamos, planeamos en contra de los demás. ¿Por qué? Porque dice que se vuelve contra nosotros. Y esta es una ley espiritual, ¿eh? Es una ley espiritual. Y también lo vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Allá cuando Mardoqueo y, ¿verdad?, aquella soga para donde se le iba a colgar y bueno, terminó
siendo pues se volvió contra aquel que lo había planeado contra Mardoqueo, ¿verdad? Y bueno, pues en la vida diaria también esto tomémoslo muy en cuenta, ¿eh? Así es que cuidado con los deseos de nuestro corazón, cuidado con ponerle trampas a las demás personas, porque cualquier tipo de maldad que nosotros planeemos contra otra persona, se va a venir contra nosotros, ¿eh? Bueno, dice, y el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y luego dice, quien corta piedras se hiere con ellas. Ahí está también un ejemplo. El que corta piedras, bueno, pues es una actividad peligrosa y que de repente, ¿verdad? Va a lastimarse a sí mismo. Quien corta piedras se hiere con ellas. Hay cosas muy peligrosas, ¿eh? Hay oficios y actividades muy peligrosas. El que parte leña, en ello peligra. Aquí está una semejanza, ¿verdad? El que parte leña, en ello peligra. Bueno, pues muchas de estas actividades, desde esta de cortar piedras y partir leña, cortar ahí en casa, preparar los alimentos con algún cuchillo, o sea, hay peligro. En muchas actividades humanas hay peligro. Hagámoslas con mucho cuidado, desde las más sencillas, las más sencillitas. Simplemente si tú tienes un auto y manejas el auto y todo, bueno, ten mucho cuidado. Tengamos muchísimo cuidado. Son actividades peligrosas, ¿verdad? Peligramos en ello. Y hay que hacerlas entonces, pues con muchísima sabiduría, con mucha prudencia. Te repito, todo tipo de actividades que hacemos en el día, sobre todo aquellas donde también tenemos responsabilidades laborales, porque luego vienen también responsabilidades legales, ¿eh? Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Amén. Hay que añadir más fuerza. Aquí, esto también nos lleva a planear correctamente las cosas, a supervisar las cosas. A ver, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado. Bueno, a ver, instrumentos. Aquí en este caso, instrumentos de hierro. Llámese cuchillo, hacha y otras cosas parecidas donde pudiéramos aplicar esta semejanza. Ok, de pronto se desgasta, pero hay que estar revisando cuando se desgaste. En el refri guardamos cosas. Bueno, pues hay que estar supervisando, ¿eh? Mira, déjame decirte, yo he visto muchísimas veces, dije muchísimas veces, no dije algunas veces, muchísimas veces, esto que te voy a decir, que las personas meten algo en el refrigerador y ahí lo dejan durante mucho tiempo, ¿eh? De hecho, la semana pasada lo viví también con una persona, ¿eh? ¿Qué sucede? Pues de pronto esta persona se puso enferma. ¿Por qué? Al preguntarle por qué, porque había comido algo del refri, pero algo que ya tenía días ahí. ¿Y qué sucede? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero esto es muy común. Dejamos ahí muchos alimentos que creemos erróneamente que porque está en el refrigerador ya no le pasa nada. Eso es un error. Eso es un error. Y bueno, peligramos. ¿Y qué sucede? Pues nos dañamos. Entonces, bíblicamente, atención con esto, bíblicamente el alimento se debería comer haga de cuenta que de un día para otro, excepto, atención con lo que estoy enseñando, excepto aquellas semillas, por ejemplo, que se podían guardar. Ahora, atención, mire esto. Las semillas es un alimento bíblico. Y las semillas también eran llevadas al templo. ¿Por qué? Porque en el templo no puede estar nada inmundo. Nada inmundo. Bueno, las semillas nunca entran en inmundicia. Se secan, pero no entran en inmundicia. No se echan a perder. Nunca huelen mal. Nunca se descomponen. Por eso es que Dios permitía que las semillas pudieran estar en el templo.
Interesante. Pero muchos otros alimentos no pueden. ¿Por qué? Porque se descomponen, se echan a perder. Y nosotros pensamos equivocadamente que si lo ponemos en el refri ya no le pasa nada. No, sí le pasa. Entonces, debes estar checando el hierro con el que trabajas, ¿ok? Los alimentos que tienes en el refri y otras cosas parecidas. Debes estar checando si ya se te acabó el dinero. Debemos estar checando muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Para qué? Dice, porque si te das cuenta que ya le falta filo a aquello, hay que añadir entonces más fuerza. O sea, hay que cambiar de estrategia. En la vida tenemos que cambiar muchas veces las estrategias. Comenzamos de una manera, luego hay cambios, pues hay que cambiar de estrategia. Esto es importante. Y aplica a muchísimas cosas, a tus negocios, a tu trabajo, a tu vida personal. Aplica a muchas cosas, Entonces, supervisemos, estemos atentos con nuestra vida para que nos demos cuenta si todavía todo está bien o si hay que añadir, en este caso, más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí termino este video con esta frase de este versículo 10. La sabiduría es provechosa para dirigir, sí, para dirigirlo todo, para dirigir tu vida, para dirigir la vida de otros. ¿Okay? O sea, la sabiduría aplica a muchísimas cosas, Es buena para dirigirlo todo, para dirigir tu propia vida, para dirigir la familia, para dirigir una empresa, para dirigir una nación, para dirigir la iglesia. Se necesita la sabiduría. Entonces, una de estas virtudes hermosas de la sabiduría es que da esa capacidad espiritual para poder dirigir. Y bueno, y lo que vayas a dirigir, hay que dirigirlo de acuerdo a los principios de Dios.